Kraken Media. Amigos, desde Kraken Media les damos la bienvenida y les deseamos muy buenos días, tardes o noches, en dependencia del espacio-tiempo en que nos estén viendo. Hoy traemos un tema, como siempre, candente: el reloj del fin del mundo, también conocido como el reloj del juicio final. No se trata de asustar a nadie, pero, como suelen decir, más vale prevenir que curar. Así que, sin más preámbulos, vayamos al lío. ¿Qué es el reloj del fin de los tiempos? ¿Qué persigue? ¿A quién sirve? ¿Es fiable? ¿Por qué demonios la humanidad necesita un reloj tan macabro? El siglo XX, sin duda alguna, ha sido el siglo más cruel, terrorífico e inhumano de los vividos por el hombre desde que bajó de los árboles, o para los más increyentes en la evolución, desde que comenzó su periplo por este bello planeta. Lo dudan. 2 guerras mundiales. Una guerra fría que dejó regueros de sangre por todo el planeta. Luchas religiosas. Guerras civiles. España, 1936-1939. China, 1927-1949. La Revolución Mexicana, 1910-1920. Argelia, 1952-1962. Yemen, 1962-1970, etcétera, etcétera. Conflictos fronterizos y culturales: Pakistán e India, Israel y países árabes, Camboya y Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué la provocó? Nope, no fuiste tú, pero seguro aún estás siendo afectado por ellas. ¿No lo crees? Las guerras siempre las provocan los hombres. Suelen llamarlos líderes y sus consecuencias siempre son sufridas por otros hombres que normalmente ni las desearon ni las comenzaron. ¿No es un poco estúpido? ¿O será que quienes las provocan son demonios disfrazados de hombres? Si fuera poco la cantidad de inútiles y bárbaras guerras, hay que agregar catástrofes medioambientales propias de Hollywood que sacudieron y seguirán sacudiendo este pequeño y perdido planeta de esta pequeña galaxia. Terremotos en China, Tangshan, 1976, con aproximadamente 240.000 muertos. En Erzinca, Turquía, 32.000 muertos. Valdivia, Chile, 1960, el sismo más potente del siglo XX, con una magnitud de 9.5, 1.000 kilómetros de ruptura tectónica, un movimiento del eje terrestre de 3 centímetros, 2 millones de damnificados y más de 2.000 muertos por el terremoto y el tsunami asociado. Olas de hasta 25 metros arrasaron el puerto Saavedra, Corral y Ancud. El maremoto cruzó el Pacífico e impactó en Hawái, Japón, Filipinas. Este evento impulsó la creación del sistema de alertas de tsunami del Pacífico. Tampoco podemos olvidar las erupciones volcánicas como la del Nevado del Ruiz, en Colombia, 1985, 31.000 muertes. Un pueblo entero enterrado. Erupciones como la del Monte Pelé, Martinica, 1902, más de 30.000 muertos. Kelut, Indonesia, 1919, más de 5.000 muertos. Vesubio, Italia, 1944. Santa Elena, Estados Unidos, 1980. Liberó energía equivalente a 27.000 bombas de Hiroshima. Sí, escucharon bien, 27.000 bombas atómicas. El siglo XX está lleno de catástrofes que han podido ser registradas por primera vez en la historia a través de la imagen y del sonido. Pero hoy vamos a hablar del reloj del fin del mundo. Y sí, lo antedicho tiene mucho que ver con él. Aunque todo hay que decirlo, ese reloj nadie lo quiere.
Todo el mundo quiere que deje de funcionar porque de seguir caminando no habrá más tiempo humano que medir, porque simple y llanamente no quedarán humanos para ello, y si quedasen, ni siquiera querrán de saber de volver a repetir la historia. ¿O sí? Todo comenzó en silencio y en secreto, como suelen comenzar las guerras, aunque después se conviertan en estrepitosos conflictos. Sí, el reloj del fin del mundo comenzó tras la principal consecuencia del Proyecto Manhattan. Ese proyecto, infame para la historia humana, aplaudido por quienes no creen en el hombre, pero sí creen en el arte de las guerras y sus victorias a cualquier precio. Ese proyecto, decimos, daría lugar a la creación de las primeras armas atómicas, el lanzamiento sobre Hiroshima y Nagasaki de las primeras bombas atómicas, un 6 y 9 de agosto de 1945, supuestamente para acelerar la rendición de Japón y con ello el final de la Segunda Guerra Mundial. También significó el sentimiento de culpa, el reconocer que, por primera vez en la historia de esta humanidad, el hombre había creado el armamento que lo podía exterminar. El reloj del fin del mundo fue pensado por algunos científicos que participaron en el Proyecto Manhattan, de cuyos misterios hablaremos en otros programas. Figuras científicas de la talla de Albert Einstein o el mismo Oppenheimer, al que denominaban padre de la bomba atómica, Eugene Rabinovich, Leo Szilard, Hans Bethe, crearon en 1945 como una pequeña revista que llamaron el Boletín de los Científicos Atómicos, cuyo respaldo académico y financiación en los primeros años fue a través de la Universidad de Chicago. El boletín tenía la finalidad de advertir sobre los riesgos de un conflicto nuclear generalizado y de una posible extinción de la especie humana. Por ello idearon esa imagen de un reloj, el reloj del apocalipsis, acercándose a las 12 para reflejar con esa hora el concepto del final del mundo, el día del juicio final, la extinción del ser humano, a causa del uso generalizado del armamento atómico. Se creó un arma capaz de destruir a la humanidad y el error fue pensar que nunca se usaría. Se usó sin vacilar y con ella terminaría con cientos de miles de vidas inocentes en segundos. Sí, inocentes. Sí, en segundos. El ser humano parecía haber alcanzado a la naturaleza en su poder destructor, pero con un agravante, a saber, tenía conciencia de lo que estaba haciendo. No había que esperar grandes terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tormentas solares ni eléctricas. El ser humano se estaba convirtiendo en un verdadero dios del Olimpo, capaz de tener en sus manos el poder de quitar la vida a miles, a cientos de miles, a millones de personas con una sola bomba, con un solo impulso, con una sola orden. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué puede convertir al ser humano en el peor de los demonios? No hay guerras justas ni victorias en ellas, solo derrotas. En todas las guerras solo hay un derrotado, el hombre mismo, la humanidad. Aquel reloj diseñado para marcar ese día del juicio final comenzó, por convención, a 7 minutos de la medianoche. Cada año, un comité de académicos movía el minutero, adelantándolo o atrasándolo, en dependencia de si creían que el orden mundial político se acercaba o se alejaba del caos completo por el posible uso del armamento nuclear, que, paradójicamente, iba creciendo en número y en países que lo desarrollaban. Rusia, 1949. El Reino Unido, 1952. Francia, en el 1960. China, 1964, India 1974, Israel 1979, Pakistán 1998,
y Corea del Norte en el 2006. El reloj no fue diseñado para mostrar escenarios de supervivencia, sino como una metáfora de la destrucción total. Hoy estamos a menos de 90 segundos del final. En el año 2007, para ser más realistas con ese escenario de un final apocalíptico para la humanidad, se incluyeron otras amenazas posibles de extinción, como desastres naturales y biológicos, impactos de asteroides mortales, erupciones volcánicas, terremotos y maremotos, pandemias de todo tipo, iban sumando escenarios posibles para la extinción humana. Algunos de esos desastres naturales podrían ser evitados si el hombre pensase en el hombre, pero la avaricia, el egoísmo, la falta de empatía y la desidia impiden actuar en base al bien común. ¿No lo creen? Una pregunta y unos datos. ¿Saben cuántos seres humanos viven en ciudades costeras, arriesgando sus vidas por impactos de maremotos que llegarán? Se los digo. En Asia, 1.200 millones. África, 240 millones. América Latina, 154 millones. Europa, 220 millones. El hecho de que los antepasados hayan construido por ignorancia pura y dura ciudades y centros de aglomeraciones humanas en sitios de alta peligrosidad no significa que sigamos cometiendo los mismos errores. ¿O sí? ¿Por qué no rectificamos? ¿Por qué seguimos permitiendo el crecimiento de estas ciudades costeras e incluso nuevos asentamientos en ellas? ¿Qué se podría proponer en una sociedad que vale más el beneficio en bolsa que una vida humana? ¿Qué se podría proponer en una sociedad que no le parece interesar ni reconocer que la supervivencia de la especie pasa por el bienestar de cada miembro de la especie? Creo que no hay solución. Un amigo alienígena quizá nos dijera algo así como que no encuentra nada parecido en ningún mundo a la redonda y me extendí. Recalcaría hasta la pequeña nube de Magallanes a 200.000 años luz. Es increíble, le diríamos, pero no queremos dejarnos vencer. Nos negamos a dejar de existir porque a unos monos les regalaron el apodo de Sapiens y quieren jugar a ser dioses. Quizá la solución no la tenga nadie, sino el conjunto humano y no descanse en ideología política alguna, ni religiosa ni económica existentes, sino en reorganizar la sociedad de otra manera, pero no desde arriba, sino desde abajo. Quizá no podamos destruir ese reloj del juicio final, pero sí podríamos detenerlo o atrasarlo, hasta que podamos conquistar otros mundos, otras estrellas cuando la nuestra, el Sol, llegue a su final. Ese sí es el fin de la historia de este mundo humano, demasiado humano.